Económico de casi 12.000 millones de dólares lanzó el gobierno para enfrentar los efectos del coronavirus en nuestro país. Consiste en un paquete de 14 medidas y una de ellas es un proyecto de ley que busca dar protección a los ingresos laborales. La medida apunta a resguardar a los trabajadores que deben quedarse en casa, pero no pueden hacer teletrabajo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Vamos a hablar de este plan que casi no tiene precedentes. La emergencia, de hecho, llevó a La Moneda a anunciar un paquete de medidas por aproximadamente 12.000 millones de dólares con el objetivo de proteger el empleo y sueldos, inyectar ayuda directa a las pymes y un bono de 50.000 pesos por cada carga a las familias más vulnerables del país. Todo esto para enfrentar el impacto que estaba teniendo el coronavirus en nuestra economía. Comida solo para llevar. Providencia amaneció con restaurantes, bares y distintos comercios totalmente cerrados. Estamos totalmente desesperados y es un problema como tanto los empleados como tanto para el dueño, porque el dueño también tiene que pagar un arriendo, un costo, entonces todos estamos pasándola mal. La prohibición municipal de funcionamiento llegó como un tiro de gracia para estos locales ya golpeados por los hechos de octubre. Habíamos 6 personas que estaban trabajando. En este momento, como usted, hay 2 personas nomás trabajando. Y si usted no trabaja, no gana un sueldo. Para muchos, las ventas se fueron otra vez a cero, una situación límite que llevó al gobierno a tomar acciones para ir al rescate de trabajadores, pymes y empresas. Este plan económico de emergencia va a fortalecer nuestra capacidad de enfrentar las necesidades sanitarias, económicas, sociales que la pandemia del coronavirus está significando y que probablemente va a agravarse hacia el futuro. Medidas que comprometerán una cifra sin precedentes. El gobierno invertirá casi 12.000 millones de dólares en un plan que tendrá como ejes la protección del empleo e ingresos laborales, inyección de liquidez para empresas y pymes y apoyo a ingresos familiares. Junto con la protección de las personas y de nuestros trabajadores, que es lo más importante hoy día, también es muy importante proteger el empleo. El empleo se protege junto con proteger y darle viabilidad a las empresas. Una de las medidas, poder suspender contratos, reducir sueldos y complementarlos con parte del seguro de cesantía. Iniciativas que tienen que ser discutidas en el Congreso y que no convencieron a los chilenos. Por favor, ganamos una miseria de dinero y van a bajarnos el sueldo más encima. Yo trabajo en 2 lados. Por lo mismo trabajo en 2 lados porque un sueldo no me alcanza. O sea, imagínate que uno lo bajen. Si uno se pone en el lado del empleador, la cosa sería distinta. El empleado siempre es el más perjudicado y la pyme. Hay que proteger la pyme. Si se decretan cuarentenas en que en el fondo a los comercios se les obliga a cerrar, se está haciendo uso del fondo de cesantía, que es un fondo que prácticamente está actuando en lo que tiene que ser. Esta es una cesantía técnica y por lo tanto se usa el fondo para lo que fue creado. El plan además incluye beneficios como postergar pago de IVA, anticipar devolución de impuestos a la renta y acelerar pagos a proveedores del Estado, entre otros. Uno le puede llevar un remedio a un enfermo, pero se lo tiene que llevar antes de que el enfermo se muera. Entonces es importante que esto fluya y que sean medidas rápidas. La programación de todo lo que es impuestos, tributos y sueldos va a ayudar mucho a las pymes a que continúen luchando para que no se pierdan los puestos de empleo, para que las familias sigan teniendo una fuente laboral, que eso es lo que más nos preocupa a nosotros. El gobierno además anunció la entrega de un bono de 50.000 pesos para cada carga a quienes sean beneficiarios del subsidio único familiar. Tal cual está diseñado y es conocido en el Ministerio de Desarrollo Social. No estamos innovando, estamos ocupando un vehículo que existe y por lo tanto el número de beneficiarios que conocemos son 2 millones de personas. Se espera que en las próximas semanas el Congreso y el Ejecutivo activen el grueso de las medidas que buscan aliviar y llevar algo de calma a miles de trabajadores y millones de familias en todo Chile. Bueno, estamos hablando de casi 12.000 millones de dólares. Es probablemente, haciendo memoria, el paquete económico más grande que se ha anunciado por el gobierno en cualquier época de nuestra historia reciente. Vamos a revisar algunas de las medidas que están incluidas en este millonario plan económico de emergencia por el coronavirus. Partimos con la primera. En materia de empleo, hay un anuncio que es muy importante, que es el envío de un proyecto de ley que permite a las empresas suspender temporalmente los contratos. Nos vamos a detener aquí. Se suspende el contrato, pero se mantiene el vínculo laboral, es decir, no deja de ser parte de los trabajadores de la empresa.
¿Qué hace el empleador? Tiene que seguir pagando las cotizaciones y la salud. En ese caso se mantiene el vínculo, como yo le digo, ahí está la responsabilidad que tiene que tener el empleador. Ahora, ¿qué pasa con el trabajador? Pasará a recibir los ingresos desde el seguro de cesantía. También dentro de este paquete de medidas se anuncia y se da mayor urgencia al proyecto que permite a los empleadores reducir hasta en un 50% la jornada laboral. Y en ese caso el sueldo se va a complementar con el seguro de cesantía para que la renta mensual no baje del 75%. O sea, se puede reducir la jornada hasta 50%, pero no el ingreso. El ingreso va a quedar en 75% complementándose con el seguro de cesantía. Finalmente el gobierno detalló que se va a postergar el pago de contribuciones. ¿Para quién? Para las empresas que tengan ventas hasta 350.000 unidades de fomento y también para las personas que tengan propiedades cuyo avalúo fiscal sea inferior a esta cifra, 133 millones de pesos. En esos casos, el pago de abril se dividirá en 3 y se va a agregar a las cuotas de julio, septiembre y noviembre de este año con tasa de interés 0. ¿De dónde va a salir este dinero? ¿Cuánto tiempo dura? Es el plan económico más grande anunciado jamás. Estamos con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, acá en el estudio. Ministro, ¿cómo está? Buenas noches, Iván. Encantado de estar acá. Igualmente, ministro, es mucho dinero y la pregunta es bastante obvia. ¿De dónde se va a sacar ese dinero y por cuánto tiempo? Bueno, una excelente pregunta, porque efectivamente es mucho dinero. Este, como usted decía, es el plan económico más grande que ha tenido la historia de Chile. ¿Para que se entienda, más grande que por el terremoto? Más grande. Nosotros revisamos hacia atrás, siglo XIX, los terremotos del 39. ¿Más grande que la agenda social? Absolutamente, absolutamente. Y es importante que entendamos por qué es tan grande. Permítame detenerme un segundo acá. Nosotros hoy día vivimos un momento excepcional en que el mundo, la pandemia, está afectando no solo la salud, y es una preocupación principal, pero también está afectando las economías de todo el mundo muy fuertemente y Chile no es la excepción. Y el problema que tenemos acá es que la expansión del virus sabemos que es transitoria, o sea, sabemos que va a ir creciendo, vamos a pasar un pic, pero esto va a pasar. Y eso se va a hacer sentir en la actividad económica, como ustedes lo mostraban, con los restaurantes vacíos, con las empresas a media producción, a media marcha. Y uno diría, bueno, es como que entramos en un periodo de hibernación y luego de este periodo salimos y todo retoma. ¿El problema cuál es? Que en este periodo de hibernación las empresas, particularmente las que tienen menos espalda, las pymes, tienen que seguir pagando sueldos, a menos que despidan a sus trabajadores o quebrar, tienen que seguir pagando probablemente arriendo, sus créditos. Entonces acá es fundamental hacer o asegurar que algo que es transitorio, este shock que es transitorio, no se transforme en algo que tenga un daño permanente, producto del hecho que varias empresas que eran viables tengan que quebrar con los efectos en desempleo que esto significa. Entonces, ¿por qué el tamaño de este paquete? Porque nuestra preocupación es máxima de cara a defender el empleo, de cara a defender el ingreso de la familia y de cara a defender, ¿no es cierto?, que esta economía pueda retomar una vez que la emergencia pase. Entonces, a momentos excepcionales, medidas excepcionales, ya, eso es lo que estamos haciendo. Pero todavía no me dice de dónde saca este dinero. Bueno, ¿y de dónde sacamos el dinero? Acá es fundamental entender, y estos son los momentos en que la disciplina fiscal, de la cual nosotros los ministros de Hacienda tanto hablamos y se entiende tan poco, que básicamente cualquiera que nos escucha en su casa, un dueño o una dueña de casa lo sabe, es básicamente no gastar más de lo que tengo. Al menos no de forma sistemática. Yo de repente puedo darme un gusto extraordinario y está bien y lo compenso con un ahorro después. Y bicicletear un poquito. Pero si uno bicicletea todo el tiempo, la verdad es que se encuentra en estos momentos de emergencia sin ahorro y endeudado hasta el cuello y por lo tanto no tiene cómo hacer frente. Nosotros, producto de años de responsabilidad fiscal, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos ahorros que vamos a ocuparlos, están en nuestros fondos soberanos y están en otras fuentes de ahorro y tenemos bajos niveles de endeudamiento que nos permiten financiar este paquete de 12.000 millones de dólares. ¿Cuál es el nivel de deuda fiscal actualmente? Estamos alrededor del 28-29% del producto. ¿Y eso dentro del promedio mundial es saludable? Estamos muy bajo, sigue siendo muy bajo. O sea, a nosotros nos preocupa porque ha venido subiendo, pero en el contexto comparado es un nivel de endeudamiento bajo, lo que nos permite tener amplio acceso al mercado de crédito en condiciones muy favorables y además tenemos nuestro ahorro. Nosotros tenemos decenas de miles de millones de ahorro en nuestros fondos soberanos, el Fondo de Estabilización Económica y Social, el Fondo de Reserva de Pensiones, y eso es producto de rigurosidad fiscal en años previos. Por eso que a veces, ustedes recordarán, se llama, oiga, gastémonos la plata de los ahorros, y uno siempre dice, oye, no es de tacaño, sino que al igual que en cualquier hogar, tenemos que cuidar esta plata, ¿no es cierto? Tenemos que guardarla porque nos llegan emergencias y en esa emergencia tenemos que estar líquidos para responder y este es el momento. Ministro, bueno, estamos hablando de aplicar lo que se ha ahorrado para el momento de las vacas flacas, que son estas y caramba que son flacas. Hoy día hablábamos con el senador Felipe Arboe y él tenía una estimación, yo no sé si usted la conoce, si la comparte, si está cerca de lo que espera la autoridad económica del país, de que por ahí por el mes de mayo, probablemente cuando estemos en el pic del coronavirus y los efectos sobre la economía ya estén sintiéndose muy fuerte, podríamos llegar a tasas de desempleo cercanas al
14%. Eso quiere decir que pese a estos millonarios recursos no se van a salvar todas las pymes, ¿van a producirse quiebras igualmente? Déjeme responderle de esta manera. En esta materia es muy difícil anticipar cifras. De hecho, tan difícil es que si usted revisa las proyecciones en el mundo, en los países desarrollados, cambian a cada semana. ¿Por qué? Porque la situación está cambiando cada semana y a nosotros nos pasa lo mismo. Por eso que es muy difícil anticipar cuál es el impacto económico concreto en números de crecimiento económico y en desempleo. Pero lo que sí sabemos, aquí quiero ser súper franco, nosotros como autoridades tenemos que hablar con la verdad, aunque sea dura, porque eso es lo que permite que la gente le tome el peso a lo que viene por delante y al mismo tiempo tengamos confianza en lo que estamos haciendo. Vamos a enfrentar un momento muy difícil, transitorio, pero muy difícil. Quiero ser claro en esto. Van a haber empresas que pese a la ayuda, a los esfuerzos que estamos haciendo, que son importantísimos, van a quedar en el camino. Y van a haber trabajadores que van a perder su empleo. O sea, no se va a poder salvar a todas las empresas pequeñas, no se van a poder salvar todos los puestos laborales. Sí, no. Y esto es importante que lo tomemos en consideración, que lo internalicemos, porque mi sensación es que muy razonablemente estamos muy preocupados de los efectos de la pandemia en la salud, que es lo principal, que duda cabe, pero hay que tomarle el peso a que en lo económico se viene una situación muy compleja y para eso, y esto explica la magnitud del paquete que nosotros hemos anunciado, porque, insisto, en un momento excepcional tenemos que tomar medidas excepcionales y los ahorros que hemos construido y la capacidad de crédito que tenemos, este es el momento para ocuparla. Ministro, hay gobiernos como el italiano que por ley están impidiendo los despidos en esta época para protegerlos, pero también eso significa ahogar un poco a aquella empresa pequeña que quizás no pueda mantener a los trabajadores. Esa medida, se la preguntábamos ayer al presidente Piñera, de hecho, ¿no es viable? Mire, acá impedir por ley los despidos por este tipo de excepción, ayudando a las empresas, focalizando a lo mejor en la empresa pequeña. Mire, acá es importante entender, y yo le pido una atención a la gente que nos escucha, hay muchas medidas que suenan súper bien para el bronce, para alguien que las dice y que uno le dice, bueno, tiene razón. Pero la verdad es que uno no puede impedir el desempleo por ley, si no sería fantástico. Nosotros firmaríamos leyes con desempleo cero y sueldos infinitos por ley. El mundo no funciona así. No, pero destinar parte de estos recursos, ¿me entiendes? O sea, para que las empresas no despidan personas, sino que resguarden. Es que déjeme terminar porque voy allá. Porque si usted prohíbe que las empresas despidan por ley, la verdad es que lo único que está haciendo es lograr que efectivamente el desempleo se produzca. ¿Por qué? Porque si yo a una empresa que no está vendiendo nada, le impido por ley que despida a su trabajador, esa empresa quiebra. Y por lo tanto ese vínculo contractual se rompe para siempre. ¿Cuál es la manera inteligente de abordar y efectiva y más efectiva de abordar el problema? Bueno, va en línea de lo que estamos efectuando. ¿Qué es lo que es? Es decir, mire, yo reconozco que usted, café, restaurante, empresa, va a tener un problema de caída en sus ventas, va a tener un problema profundo de caja para pagar los sueldos. ¿Por qué? En parte porque los trabajadores de facto van a estar en su casa por cuarentena o incluso el día de mañana por un mandato de la autoridad y no van a estar, además de que usted no vende nada, produciendo en su empresa. Entonces, yo tengo ahí dos posibilidades como empleador. ¿Sabe qué? No puedo pagarle al trabajador, lo despido. Me obligan a no despedirlo, quiebro. Igual ese trabajador se queda sin trabajo. ¿Qué es lo que estamos proponiendo nosotros? Decir, mire, que se mantenga el vínculo contractual, es decir, que no haya un despido. El empleador sigue pagando las cotizaciones de salud y previsionales del trabajador, pero queda temporalmente eximido de pagarle el sueldo. Entonces la pregunta que sigue, ¿y quién le paga el sueldo a ese trabajador que está en su casa? Y es donde entra este fondo de cesantía, que afortunadamente nosotros nuevamente, producto de buenas políticas públicas, tenemos constituido, hay ahorros ahí. Y lo que nosotros estamos diciendo, mire, cuando este trabajador esté en la casa, porque no puede ir a trabajar producto de la emergencia sanitaria, vamos a hacer como si él estuviera desempleado en términos de ¿qué? De que pueda acceder a los mismos beneficios del seguro de cesantía que rigen para alguien que está realmente desempleado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que recibe una fracción de su sueldo, el primer mes, segundo mes y así, y luego cuando la emergencia termina y el empleador puede volver a vender, el restaurante puede volver a funcionar, bueno, vuelve a su trabajo, no lo perdió y la rueda vuelve a girar. Pregunta obvia, ¿qué pasa con los fondos de este seguro? Porque los fondos no son infinitos y si enfrentamos un elemento masivo donde mucha gente tenga que estar en su casa, nos vamos a chupar estos fondos. Bueno, aquí concurre el Estado. El Estado está concurriendo con hasta 2.000 millones de dólares para asegurar la sustentabilidad del fondo. Entonces, fíjese qué interesante lo que pasa en este esquema. Estamos diciendo aquí vamos a enfrentar costos transitorios pero potentes y estos costos tenemos que repartirlos entre todos. ¿Quiénes son todos? El empleador, ¿no es cierto?, que tiene menores ventas, que además concurrió con la mayoría de lo que se acumula en el fondo de cesantía, el trabajador
con parte de su contribución en el fondo de cesantía y una rebaja de su sueldo, y el Estado que llega a recursos. Quiero terminar, Iván, empatizando con esos trabajadores que van a ver rebajada su renta. Es cierto, van a ganar menos en esa situación que el sueldo que tenían en periodo normal, pero el punto de fondo es entender que aquí vamos a entrar en un periodo que no es normal, y la disyuntiva está entre ¿me rebajo algo el sueldo y conservo mi empleo? ¿O pierdo mi empleo y tengo cero sueldo? Ministro, nos quedan solamente unos segundos, pero vamos a estar hablando más adelante con el CEO de LAN Chile, que públicamente ha pedido que el gobierno ayude, los gobiernos donde operan las empresas, la TAM, los ayude. El ministro Lucas Palacio fue bien categórico al respecto, dijo que por lo bajo le parecía voluntarista, el ministro lo dijo así, el presidente Piñera dijo que no le parecía. Es inviable pensar que si una empresa de ese tamaño, que genera también mucho empleo y que también es muy dinámica en la economía, está al borde de la quiebra, o va a ver seriamente afectadas sus operaciones, como sí lo está viendo, reducidas al 30% y probablemente ahora mucho menos con el cierre de fronteras, recibe algún tipo de ayuda fiscal. ¿Le parece una locura que un CEO plantee eso en un medio de comunicación, que el gobierno ayude a una empresa de ese tamaño? O sea, a mí me parece que cada persona, ¿no es cierto?, responde por lo que él defiende, ¿no? O sea, pero usted como ministro de ¿qué le parece? Pero nosotros, yo quiero volver a nuestro plan, porque acá tenemos un plan muy masivo y que tiene reglas generales que buscan beneficiar a todas las personas y a todas las empresas, ¿no es cierto?, en mayor o menor grado, dependiendo de las dificultades que enfrentan. Entonces, por ejemplo, y no hemos discutido esto, nosotros tenemos la mitad de los 12.000 millones aproximadamente son palancas tributarias que ¿en qué consisten? Es inyectar liquidez a las empresas, por la vía, por ejemplo, de devolverle anticipadamente los impuestos, de permitirles que en lugar de pagar ahora, paguen mañana sus impuestos. Tenemos una medida que afecta a todas las empresas, y quiero explicarlo un segundo, por favor, que es las empresas todos los meses hacen lo que se llaman los pagos provisionales mensuales, que son una provisión contra el impuesto que van a pagar a fin de año, los PPM famosos. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Nosotros estamos eliminando los PPM en los próximos 3 meses para todas las empresas, grandes, medianas y pequeñas. Y alguien se dirá, bueno, ¿y por qué las grandes? Porque yo quiero explicarle una cosa. Aquí no sirve esta cosa de el grande es el malo, el mediano es más o menos y el chico es el bueno. Porque lo que hemos visto en el mundo y lo que va a pasar en el mundo es que aquí van a quebrar empresas grandes que dan mucho empleo, empresas medianas y empresas pequeñas que también dan mucho empleo. Acá tenemos una palanca que le entrega liquidez a las grandes, a las medianas y a las pequeñas, y esas grandes, ¿no es cierto?, uno puede decir, enfrentan problemas de, como el caso que usted planteaba de la TAM, de situaciones de estrés financiero que la obligarían a despedir sus empleados. Bueno, hoy día tiene liquidez para poder afrontar esa contingencia. O el instrumento del seguro de cesantía que discutíamos también está disponible para esa empresa, porque lo que nos interesa acá, Iván, y esto es muy importante entenderlo, es proteger al trabajador y al empleo independiente si trabaja en una empresa pequeña, en una mediana o en una grande. De eso se trata. Ministro Lire, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, seguimos revisando informaciones de carácter económico.